Continuamos con mucho más de Norte Grande Feral y tenemos que darle paso a nuestro compañero Guille con uno de los temas principales de la jornada. Le armaron una causa a Enzo Pitao, el jugador que, recordemos, falleció durante el fin de semana. Se ha hablado mucho de esto y los amigos allegados a este jugador decían que estaba sufriendo por esta causa que dicen y aseguran fue armada. Juan, adelante, muy buenos días. Juan, ¿nos escuchás? Guillermo, sí, sí, los estoy escuchando. Buen mediodía para ustedes. Estamos en estos momentos en las oficinas de quien trabajó en el caso o las denuncias que ha tenido Enzo Pitau, este futbolista que lamentablemente el fin de semana falleció en un partido de fútbol. Y estamos hablando de denuncias porque al menos dos causas eran las que pesaban contra Enzo, en una de ellas por lo menos, que ha sido la más mediática, la que se habla de un supuesto abuso contra su hija, que luego de su fallecimiento y una de las notas que hemos compartido nosotros en su despedida, por ejemplo, de una amiga de la familia que se acercó a hablar con el móvil, hablaban de una causa armada. Por eso contactamos a quien trabajó en ese caso, que es la abogada que representaba a Enzo. Estamos hablando de la doctora Inés Reina, que está aquí con nosotros, para ampliar más detalles al respecto de estas causas. Doctora, gracias primero por su tiempo. Bueno, en un momento triste, ¿no? Con la pérdida de Enzo, tenemos que hablar también de esto que estaba atravesando él. Causas que se hablan desde el entorno de la familia de Enzo que fueron armadas. Queremos conocer cómo realmente surge esta causa contra este futbolista. ¿Cómo le va? Buen ¿Qué día. tal? Buenos días para toda la audiencia. Sí, así mismo, fueron dos causas, una primero de violencia de género Ujú. del 2018 y después también en el mismo 2018 una causa por abuso sexual que primero fue caratulada como abuso sexual simple, perdón, agravado y después simple, que él salió absuelto de esta última causa en 2023, lo que el padre de la señora Daniela Vilches Sosoli, el doctor Daniel Alejandro Vilches, fue a casación, en donde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco anuló esa absolución, dio por nulo esa parte de la sentencia y se le solicitó hacer un nuevo juicio. A lo que yo me fui con recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia y el 12 de noviembre del 2024 la Corte Suprema dice que el recurso extraordinario cuya designación motivó esta queja no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a una sentencia definitiva, por lo que devuelve el expediente a la Cámara del Crimen, que iba a entender la Cámara del Crimen número 2 de esta ciudad, donde también está haciendo el juicio de Cecilia. Y el miércoles pasado tuvimos una audiencia preliminar en donde ya se nos notificó de la nueva fecha, para el nuevo juicio. O sea, sabemos, los que somos profesionales, que hay un principio que se llama non bis in idem, que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Pues aquí se quiso juzgar dos veces por el mismo hecho. Él estuvo por este hecho en la investigación penal preparatoria en el 2018, yo fui abogada de él mucho después, ya para el 2022 recién, él estuvo 8 meses detenido, porque primero se calificó al hecho como un abuso ultrajante, sí, perdón, gravemente ultrajante, ¿sí? Entonces, cuando se cambia la calificación, él logra su libertad. Se cambia la calificación porque no había ningún indicio que la niña haya sido penetrada, porque eso es gravemente ultrajante, es cuando la víctima sufre de penetración. Pues aquí no, y solamente hubo una pericia que fue trucha, hecha en Zainab, en el servicio del Hospital Ferrando, que es para detectar, que es atención a las víctimas de violencia. Doctora, antes de seguir avanzando para ir entendiendo entonces, la denuncia, ¿quiénes las realizan? Daniela Vilches, ¿Quién es Daniela? la expareja del señor Pitau, madre de la hija de ambos. Esa denuncia tuvo un tiempo de investigación
y que no se comprobó nada. Así es, ¿no? Exactamente, él salió absuelto. Se hizo un juicio oral, no es público porque se habla de menores de edad, entonces era un juicio oral en la Cámara Primera de esta ciudad, que fue el presidente del tribunal, que era un tribunal unipersonal, la doctora Glenda Vidarte Sánchez Danzay, de la Cámara Primera, y ella lo absolvió a él. Y después de ahí se vuelve nuevamente a reactivar el caso y tiene que volver a empezar la investigación. No la investigación, sino volver a hacer el juicio, No. el juicio oral. Y eso estaba pasando el miércoles, tuvieron la audiencia. Exactamente, una audiencia preliminar para hacer el ofrecimiento de pruebas y ya nos notificaron de la nueva fecha, que era el 9, 10 y 11 de septiembre de este año. En cuanto a la otra denuncia que pesaba contra él por violencia de género, doctora, ¿qué quedó ahí? Sí, ese expediente se había prescripto por el paso de tiempo, pero la jueza del correccional, del juzgado correccional número 2 de Resistencia, la doctora Floreani, reflota mágicamente ese expediente que estaba prescripto y hace un juicio en donde él sale condenado con una condena de 3 años de prisión en suspenso, o sea que él la cumplía en libertad, por eso él tenía un dispositivo de la tubellera, que es un dispositivo del sistema dual, en donde la única prueba que había era no solamente testimonio falso de la señora Daniela Vilches, sino también unas fotografías que ya se había tomado con su celular y que se hizo una pericia médica a las fotografías, no al cuerpo de la señora Vilches. Que todos sabemos que una pericia médica se hace sobre el cuerpo humano, no sobre fotografías. De última sería una pericia informática. Y esta señora, como es muy blanca y tiene rosácea, ella misma se apretaba y decía que lo rojo que tenía tanto en cuello como en el pecho era por las lesiones que le propinó supuestamente el señor Pitao. Doctora, ¿y qué se quería lograr con todo esto? Digo, estas denuncias, estas acusaciones. Precisamente la cárcel del señor Pitao, por eso es que primero hace la denuncia de violencia de género, de lesiones leves, que eso es escarcelable, sino también sacarle el apellido a la menor de edad del señor Pitao. ¿Esa la querían alejar de su hijo? Alejada, porque del 2018 ni la familia Pitao ni Enzo pudieron volver a ver a la niña. Él no pudo después de esa Jamás, denuncia volver a nunca más. Desde el 2018 hasta el día de su muerte jamás pudo volver a ver a su hija, a su única hija. Sí, la última publicación de él antes de fallecer muestra justamente fotografías de su pequeña. Él ahí seguía luchando para poder verla a ella. Exactamente, que lógicamente a estar abierta esta causa penal, en el foro de familia no se expedían. Doctora, usted decía algo hoy fuera de cámara, no sé si nos puede volver a repetir ahora, que él, cuando comenzó de vuelta este proceso de que tenían que volver a ir a juicio, se sentía un poco desganado ya, él cambió. Lógicamente, a ver, él, como digo, el del 2018 ya no vio más a su hija, estuvo 8 meses detenido en ese año y ahí empezó con problemas de salud, tuvo que ser medicado para la presión, porque él tenía presión alta, o sea que él tenía que tomar medicación porque se le subía la presión. Y obviamente por la misma depresión que le generó ser víctima de un proceso totalmente injusto y estar detenido, él también tenía una depresión y siempre decía, si yo voy a la cárcel, yo me suicido. No porque era sino por el culpable, sino que justamente era un inocente que tuvo que sufrir más de 2 procesos judiciales penales por las falsas denuncias y los manejos por el tráfico de influencia de la familia, tanto Vilches como Sosoli, la ex jueza Rosalía Sosoli. Doctora, por último, agradeciendo su tiempo, ¿cómo se puede seguir o si se puede hacer algo ahora para que realmente, digamos, se haga justicia dentro de todo por estos denuncias? Sí, bien se pueden hacer demandas de familia y pedir. El tema es lo siguiente, como yo siempre lo asesoré tanto a los padres de Enzo como al mismo Enzo, yo decía, yo te puedo lograr la absolución, que de hecho lo logré en el 2023, pero por más que tenga la conmutación del Papa, si ustedes vuelven a ver a la niña,
esta familia va a volver a hacer falsas denuncias. Entonces yo siempre le dije, hay que esperar que ella sea mayor de edad para que pueda recién poder ver a su familia paterna. Porque no solamente, digo, no solamente que no veía a su padre, sino que también no veía a sus abuelos, a su tía, a sus primos. Todo el entorno de la familia Pitau no podía acercarse a la... Exactamente, exactamente. Jamás te presentaban a las audiencias de familia, siempre obstruían a la justicia. La familia de la nena. Exactamente, la familia materna, la familia materna. Doctora, gracias por su tiempo y explicarme un poco. Muchas gracias y buenas tardes. Chicos, allí entonces la palabra de la doctora Inés Reina. Reiteramos Juan, dos causas, como... Sí, Guille. tengo consultas para la doctora, ¿puede ser? Sí, dame un segundo que le vamos a conectar el retorno. Doctora, allí sí se puede conectar el Guillermo Arrieta en los estudios. Guille, te escucha la ¿Qué doctora. tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, sí, es verdad, por la hora. Había sido absuelto su cliente, ¿no? En la causa por supuesto abuso. Sí, en 2023. Ajá. ¿Y qué había alegado el tribunal? ¿Fue absuelto por falta de Por pruebas? falta de pruebas, por Ah. falta de pruebas. Ok, porque había una causa, no sé si es esa o la otra, en la que había absuelto además porque había prescribido la acción, ¿puede ser? Exactamente, eso fue de violencia de género. Ah, ok, es decir que las dos causas en principio él había quedado absuelto y En ambas, en sí. ambas y la denunciante avanzó con recursos hasta el Superior Tribunal donde se revocan esas medidas. Exactamente. Ujú. Sí, señor. Usted hizo recién una acusación que realmente es muy grave y creo yo es la primera vez que lo escucho. En este caso, siempre fue en los pasillos, en los juzgados se escuchaba esto, pero ¿Sabe por qué se Sí. hace recién ahora? Porque ellos también recurren al juzgado de garantías número 1, que estaba en ese momento a cargo de la doctora Pereira, Ujú. que se le negó hacer publicaciones, hacerse un uso de su defensa del derecho a réplica en los medios. Ah, A él ok. también se le inicia una causa por que él había escrito con en ese momento su abogada, que también falleció, la doctora Jarolín, habían hecho una carta de lectores y por eso se lo denunció y por incumplimiento de medida judicial. Ujú. Y tengo ¿Me entiende? entendido, Porque él no podía hacer uso de nada, no podía sacar ni siquiera un recordatorio de los recordatorios que te hacen en las redes sociales, nada. claro, él tenía Porque vedado hablar de todo este caso. era un tema para hacer una nueva denuncia. Es Ujú. como diríamos nosotros, coloquialmente, los que nos dedicamos al derecho penal, es el síndrome del pastorcito mentiroso. Denuncian. El 75% de las denuncias en este país son falsas. Ujú. Y la Y denuncia son que hizo, estadísticas. Daniela Vilches era falsa. Sí, con pruebas falsas, sí. Ujú. Testigos falsos. Y tráfico de influencia, dijo usted. Usted, la Por mamá de supuesto. Vilches, fue jueza de garantías. Hasta el año pasado, sí. Ujú. ¿Y cree que tuvo algo que ver en que estas Sí, causas... estoy segura. No tengo pruebas, pero estoy segura. Ha llegado a mis oídos de fuentes muy fidedignas. Ujú. Jueza, disculpe, Doctora. doctora, perdón. Sí. Con respecto a la jueza Sossoli, ¿algún tipo de argumentación en en este último tiempo? Recién usted decía que Enzo padecía de depresión y depresión alta. Creo que es la primera vez, ni siquiera creo que cuando hablamos con la gente del club, tampoco nos han dicho. Y esto también genera... No, eso lógicamente que Claro. lo sabíamos, el foro interno, ¿no? Sí, Porque sí. ya Enzo ya era con la familia y demás, ya éramos como familia, ¿no? Claro. Los padres la mamá es maestra jardinera, el padre es un comerciante, tiene una verdulería en Barranqueras, o sea, gente muy humilde, muy trabajadora. Claro. Y hasta la abuela Sí. usó sus ahorros para pagar mis honorarios a ese nivel. ¿Y la jueza Sossoli dio algún tipo de argumentación después de lo que fue primero el sobrecimiento de Enzo y posterior también a esta nueva causa o nuevas audiencias La jueza fijadas? solamente se presentó como testigo en la investigación, dio su testimonio escrito, algo que es ilegal en la parte penal, usando sus fueros de magistrada, porque hasta el año pasado ella estuvo a cargo del juzgado de garantías, y
Cuando fue como testigo al juicio también dio un testimonio falso, Ujú. también usando su fuero, porque como funcionaria pública tiene fuero. Claro, y Otra Además pregunta, de sí, tener los contactos, ¿no? claro. Dentro del Poder Judicial, eso iba a lógicamente. decir, eso iba a decir, claro, Claro, más allá de los fueros, los contactos, y además se supone una doble A ver, el responsabilidad de doctor ir a mentir a un Vilches, tribunal cuando sos el magistrado, doctor ¿no? Vilches, el Ujú. doctor Daniel Alejandro Vilches, quien es la querellante y padre de Daniela Vilches, expareja de la ex jueza Sosoli, fue convencional constituyente del 94, o sea, reformó la constitución del Chaco en el 94, o sea, poder tenían, real y económico. Y usted dice que todo esto el objetivo principal de todo esto era sacarle el apellido Pitao a la menor de edad, a la hija de Y ambos. hacerle el daño, porque El mayor esto daño empieza posible. porque mi cliente Claro. se separa de Daniela Vilches. Entonces, por una cuestión de resentimiento, va hasta las últimas consecuencias. Claro. Bueno, He tenido sí. testigos que no se quisieron presentar por miedo, de que han escuchado conversaciones que la misma jueza le decía a su hija, me vas a dejar sin trabajo, esto me va a costar el trabajo a mí. Claro, hace 24 horas uno se dio a conocer, por un lado, dos actividades en la Cámara de Diputados. Por un lado, el querer impulsar la ley ENSO, y por otra parte también el diputado provincial Samuel Vargas reclamó Sí. públicamente a la justicia chaqueña por la celeridad en estos casos y que ellos también van a tomar cartas en el asunto sobre el caso de Enzo, que al parecer estaba, al menos con lo que se pudo llegar a conocer, no tenía ni voz ni voto con respecto a la justicia. Exactamente. Además, ellos hacían uso de todas las herramientas que tenemos, tanto en el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, para amedrentarlo. Tanto así que un ex abogado de Enzo había adquirido un cargo político por esta gente, para venderse. Sí, sí. Claro, es Eh, tremendo y la verdad A que... ver, yo como le decía hoy a la mañana a otro Ujú. colega suyo, yo hace 15 años que me dedico al derecho penal, hice la especialización en la UBA y trabajo tanto en Buenos Aires como Europir, Foro Federal y el Foro Provincial. O sea, que yo conozco muy bien con quién tengo adelante y no es ni el primer caso ni el último, lamentablemente, de falsas denuncias que llegan a estos niveles. A él se le llevó la vida y la vida nadie la puede Claro, no, devolver, lamentablemente. acá hay una cuestión que es irreversible, por eso la verdad que... Sí, eh, ella eh, iba, yo tengo conocimiento que Daniela Vilches iba a todas las sesiones, tanto de la Comisión de Derechos Humanos como la Comisión de Género, a pedir que ellos lo apoyen. Y no lo hacían porque todo esto era un secreto a voces. Sí, 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 coincido con eso. Era un secreto a voces. Yo soy abogado y también lo he escuchado y se escuchaba en los pasillos y el rumor de que era una denuncia armada, como hay un montón de causas de denuncias armadas y gente que utiliza la justicia para no encontrar justicia, sino perjudicar a alguien, ¿no? Que indudablemente este parece Exactamente. ser el objetivo. Y siempre me llamó la atención que nunca la familia podía o salía a hablar, claro. Ahora encuentro la explicación. Estaban Había una medida vedados. judicial que no le permitía. Tenían Tenían vedado vedado el su derecho a derecho a la réplica, un derecho constitucional. expresión, Estamos sí. hablando de derecho constitucional, no estamos hablando de código procesal. Qué bárbaro, tremendo. Bueno, lamentablemente esto acá no hay vuelta atrás, se ha No. perdido una vida, Ujú. ¿no? ¿Ustedes analizan, doctor, algún tipo de Yo iniciar hasta acciones ahora legales? solamente el domingo vi a la familia, yo Ujú. tenía un viaje programado que me fui a Capital Federal el lunes y volví hoy a la mañana recién, así que todavía no tuve contacto con la familia, eh, pero lamentablemente ninguna medida judicial puede volver la vida No, de Enzo. Claro. obviamente. No, no, el daño es irreversible, ¿no? Pero tal vez, más allá de que la vida se encargará, ¿no? De Claro, devolver el y que la daño, pero... niña sepa, la niña sepa Ujú. quién era su padre Sí. y Sí. quién era su madre, porque lamentablemente es una niña manipulada y que ha sido víctima también de su madre, porque ella no tiene ni recuerdos de su padre al día de la fecha. ¿Ella vive actualmente con su madre? Sí, Biológica. sí, y la actual pareja de la madre tenía entendido. Ujú. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, hasta luego. Gracias.